Hola amigos, hoy os traigo una receta especial, el tajín marroquí de carne con ciruelas. Este plato es un clásico de Marruecos que combina sabores dulces y salados, con carne súper tierna y una salsa deliciosa. Mirad qué buena pinta tiene. Vamos a empezar con la preparación. En una olla express colocamos la carne de vaca cortada en trozos. Os recomiendo usar esta carne de magra porque tiene muy poca grasa y se cocina muy rápido y es muy saludable y queda muy deliciosa. Añadimos 6 cucharadas de aceite de oliva, la sal al gusto, media cucharada de pimienta negra, cúrcuma, jengibre, ras el hanout. Ras el hanout es una especie básicamente hecha a base de otras especies como canela, nuez moscada y más cosas. También añadí una cucharada de jengibre y una cucharada de cilantro molido. Aquí os he enseñado las semillas, esas semillas que las molimos al momento antes de cocinar y las añadimos porque le añaden un sabor muy especial a los platos. Aquí también he rallado 3 dientes de ajo. Y aquí por último añadimos un poco de ismen. Es uno de los ingredientes más tradicionales de la cocina marroquí. Se trata de una mantequilla salada y fermentada durante meses, incluso años. Aquí estoy añadiendo un vasito de agua, muy poco. Bueno, como os estaba explicando sobre ismen, esta mantequilla salada se usa en varios platos típicos marroquíes, como el couscous, la harira. Tiene un sabor intenso y un poco ácido, y es muy aromático. Bueno, volvemos a la receta. Aquí, como habéis visto, he removido muy bien la carne con todas las especias y todos los sabores. Si tenemos tiempo, podemos hacer esto media hora antes, mejor. Aquí pasamos y como veis aquí tengo 2 cebollas grandes. Las vamos a cortar así muy finitas en láminas y las vamos a añadir directamente sobre la carne. No os he dicho al principio que aquí estoy usando una olla express porque no tenía mucho tiempo. Si disponéis de mucho tiempo podéis poner todo en el tajín, esa olla mágica que ya la conocéis todos, en el tajín, entonces a fuego muy lento y puede llevar hasta 2 horas. Por último, añadimos canela en rama y medio cubito de caldo. Yo lo añadí porque no tenía azafrán. Si tenéis azafrán, pues mejor, un poquito de azafrán y ya está. Aquí cerramos nuestra olla y lo vamos a dejar cocinar a fuego lento de 1 hora a 1 hora y media. Y ir mirando de vez en cuando que no le falte agua. Y aquí aparte vamos a caramelizar nuestras frutas. Albaricoques secos y ciruelas secas, cada uno aparte. A cada uno le añado una ramita de canela y una cucharada de azúcar y le añado agua hasta que se tapen. Luego las vamos a llevar a fuego muy lento y las dejamos que se vayan haciendo a poco hasta que se caramelicen. Esperamos 1 horita y abrimos nuestra olla. Mirad qué rica se ve nuestra carne. Está dorada por fuera y huele a especias. Vamos a comprobar si está bien cocinada metiendo un cuchillo en el centro. Si sale fácil y la carne se nota tierna, ya está. Ahora la sacamos con cuidado, la colocamos en el tajín con un poco de salsa. Ahora colocamos las ciruelas y los albaricoques caramelizados. Los decoramos con sésamo torrado. También si queréis podéis decorar con huevos duros, que yo les he cortado en forma de estrellitas. Bueno, la decoración queda al gusto de cada uno también. También se pueden decorar también con hojuelas de almendras, así queda más bonito. Yo no tenía. Y aquí vamos a acompañar nuestro tajín con estos panes integrales que les he preparado a casa.
que también quedan buenísimos, que podéis encontrar la receta también en mi canal, Recetas Guarda. Mirad qué tierna ha quedado la carne, está delicioso. El sabor de las especias con el dulcecito de los albaricoques y las ciruelas es una maravilla. Corto un trozo, la mojo un poquito en salsa y la pruebo. Está riquísimo. Bueno amigos, espero que os haya gustado este tajín y si queréis más recetas, darle like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir nuevas recetas. Nos vemos en la próxima.